Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Méndez Vázquez, estudiante de Psicología Familiar de la Universidad para la Familia. Y bueno, el video que hoy vamos a presentar tiene que ver con la historia de la psicología. Y como tal es muy interesante poder observar la evolución de la psicología desde los inicios del pensamiento del hombre. Esto se remonta a la edad de los antiguos, en donde en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda del ser humano, pues se iniciaron pues el tratado del estudio del alma. Y algo que me llama muchísimo la atención dentro de este asunto de estudiar psicología tiene que ver con lo vinculado que estamos con Dios desde el inicio. El alma no puede estar separada de la creación de Dios y Dios facultó a todos estos seres y a todos estos investigadores ir descubriendo poco a poco cuestiones del alma, del espíritu, de la conducta, de la relación con los otros seres humanos, del descubrimiento como tal de poder encontrarnos a nosotros mismos y de la necesidad de conocernos. Y bueno, hoy sobre todo sabiendo dentro del rubro de la carrera que elegimos en la Universidad para la Familia, de lo vinculado y cercano que todos estos descubrimientos tienen que ver con lo que Dios ha permitido que se revele. Vamos a empezar esta presentación con la historia de la psicología. Vamos a pasar unas imágenes mientras voy explicándolo y bueno, pues esperemos que a través de esto pueda aportar y apoyar a alguien más, así como a mí me ha aportado muchísimo la realización de este video. Pues bien, la historia de la psicología. Como concepto, antes de Bond, la psicología era concebida como el estudio del alma. Y bueno, esto se refiere también a su raíz etimológica, psique, alma, logos, tratado, a la cual se asociaba a la conciencia y a aquella facultad exclusiva del ser humano por la razón y el entendimiento. Por tanto, la psicología estuvo muchísimo tiempo ligada a los conceptos filosóficos, y es por eso que podemos plantear dos etapas. La primera, la precientífica, que se remonta desde los estudios de los griegos hasta mediados del siglo XIX, y la científica, que se dice que la psicología es ciencia a partir de 1879 con la creación del primer laboratorio experimental de Bond, y de ahí en adelante fueron apareciendo escuelas y corrientes psicológicas, y de esta manera la evolución de la psicología. Veamos las etapas de la psicología filosófica. Comenzando con Sócrates, podemos observar que para Sócrates lo más importante era la ética. El hombre espiritual está sujeto a la ética. El fundamento es conocerse a sí mismo. El ser humano es un espíritu. Platón nos habla de un dualismo entre alma y cuerpo. El alma tiene un origen divino y el cuerpo es el castigo o la prisión en donde tiene que vivir el alma. Aristóteles sistematizó el estudio del alma en una concepción biologista. Él decía que el alma es igual al principio de la vida y la podía dividir en tres tipos de alma: la vegetativa, que se refiere a las plantas; la sensitiva, que se refiere a los animales o la apetitiva; y la racional, que se refiere únicamente a los humanos. Él pensaba que el alma estaba subordinada a la vida. El cuerpo era una sola identidad junto con el alma. Y el ser humano al nacer estaba vacío y con el conocimiento y el aprendizaje se conformaba a través de la experiencia de los sentidos. Tiempo después llegamos a la Edad Media, y en la Edad Media la psicología estaba completamente ligada a lo eclesiástico, a la teología, a la escolástica. Y bueno, aquí podemos encontrar a San Agustín de Hipona, en donde él cree que Dios justamente es el creador del alma. En el momento que creó al cuerpo y cuando da el soplo, está la conciencia del ser, del espíritu conocedor a sí mismo, el yo. Por otro lado tenemos a Santo Tomás de Aquino. En esta distinción, Santo Tomás de Aquino concede una atención y un trato especial al ser humano. De la humanidad
que es característica esencial y exclusiva de la potencia intelectiva de razonar. El Renacimiento, el renacer de la cultura clásica, el renacer de las artes, del pensamiento, de la razón. Y eso da comienzo al proceso de independización de la psicología, tanto de la religión como de la filosofía. Y empieza un método por excelencia que se da a conocer a través de la naturaleza. Dentro del Renacimiento podemos encontrar a Juan Luis Vives y a Melanchthon. Posteriormente, en la Edad Moderna, surgen grandes psicólogos, grandes pensadores, como René Descartes, que concibió el dualismo cuerpo-mente, Benito Spinoza, que considera al hombre como un organismo fisiológico, y en el siglo XVII y en el siglo XVIII aparecen los empiristas británicos Locke, Berkeley y Hume, que consideraban que el conocimiento de la vida mental tenía que basarse en la observación, hechos y experiencias. Y para 1879 se considera que la psicología se independiza, dando como la fundación del primer laboratorio experimental de psicología realizada por Wilhelm Wundt en la Universidad de Leipzig, en Alemania. A Wundt se le considera el padre de la psicología científica, y a partir de ese momento aparecieron diversas escuelas y corrientes psicológicas. Max Wertheimer rechaza a Wundt porque dice que la insuficiencia de los elementos en el estudio de la percepción. Las propiedades del todo son más fuertes y prioritarias que las partes. De Max nace la psicología Gestalt. Y en las teorías clásicas de la psicología podemos encontrar las siguientes. El psicoanálisis con Sigmund Freud estudió las neuropatologías, la histeria y la neurosis y afirmó su origen psicológico. Afirma la existencia de una dimensión irracional en el hombre, que es el inconsciente, que constituye los procesos fundamentales del psiquismo, determinado por los instintos. Aflora el consciente de forma disfrazada. Y en la parte mentalista dice que a través de la mente se puede explicar la personalidad y las enfermedades, además de una teoría que también es una psicoterapia. Freud estructura el psiquismo humano en estados y en dinamismo. En los estados tenemos la conciencia, presencia clara y distinta, la subconsciencia, que es latente de fácil evocación, que se convierten en el yo, y el inconsciente, que es latente de difícil evocación, en donde está el represor, que es el superyo, y el reprimido, que es el ello. Más tarde tenemos a John Watson con el conductismo, en donde rechaza completamente la introspección y su objeto de estudio de la psicología es justamente la conducta. Después tenemos el conductismo, reflexología de Ivan Pavlov, en donde creó el condicionamiento clásico. Tenemos a Abraham Maslow con la psicología humanista. Los hombres son distintos de los animales. En él se distingue una naturaleza común a los hombres, que es bueno en sí, una naturaleza individual, única e irrepetible. No sirven esquemas generalistas, cada individuo es autónomo y responsable de sus decisiones. Para finalizar tenemos la psicología cognitiva de Jean Piaget, que tiene que ver con la epistemología genética. Piaget decía que el conocimiento es el conjunto de estructuras cognitivas que permiten la adaptación al medio. Estudia el desarrollo evolutivo de la inteligencia de los niños, que señala en 4 estadios. El primer estadio tiene que ver con el sensimotor de los 0 a los 2 años, el preoperacional de los 2 años a los 6 años, el estadio de operaciones concretas de los 7 a los 12 años y el estadio de operaciones formales a partir de los 12 años. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro video y pues cabe resaltar que me impresiona muchísimo la evolución de la psicología desde un asunto filosófico en el estudio del alma de una manera muy primitiva pero muy perceptiva para poder identificar ciertos procesos y a su evolución hacia convertirse en una ciencia que ha tenido el objetivo de poder entender, comprender y ayudar el sistema del humano en su condición, en la condición humana, así como tal.
Después de tantas teorías y después de tantas maneras y objetos de estudio de la psicología, sí puedo percatarme que no hay mejor manera que el autoconocimiento, que poder reconocernos como seres que tenemos integralmente nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras sensaciones, y que gracias a la psicología hoy podemos conocernos un poco más, que podemos entender un poco más de la naturaleza que Dios puso en nosotros para funcionar en este mundo. Y bueno, y además que como herramienta de ayuda y de superación hacia un camino de santificación y de encontrarnos a nosotros mismos con el Creador, pues es una opción maravillosa. Pues muchísimas gracias de verdad, y pues nos vemos en el próximo video.